Hoy día estoy de suerte porque me encuentro acompañada de una belleza, Marilú, las hijas del sol. Bienvenida a Purito Perú. Ay, un gusto de verdad saludarte, Eduardo. Estamos felices de estar aquí en el Dionis para contarles un poco lo que se viene, ¿no? Se viene un gran homenaje a mamá, ¿no? Así es, este domingo 13 de mayo estaremos celebrando, agasajando a todas las mamás del Perú. Las hijas del sol estarán presentes aquí en el Dionis junto a muchos artistas homenajeando a la mamá peruana. Estamos con las chicas del Grupo Bolivia que llegan para este domingo 13, están otros amigos de Urbandé, está también Eben Navarro, entre otros grandes artistas. Nuestras hijas del sol, con tantos años, hace un rato conversábamos en la transmisión en vivo, desde las hermanas Daya y todo esto, tiene un gran repertorio. Creo que son el grupo femenino de los pioneros, ¿no? De lo que es música latinoamericana. Claro, es uno de los primeros grupos que en esa época salió. Sí, éramos íntegramente de mujeres, ¿no? Íntegramente de mujeres y que tocábamos y cantábamos, ¿no es cierto? Era novedad en esa época, ¿no? Un novedoso. Claro, éramos las chicas Daya en esa época, pero bueno, han pasado tantos años y bueno, ahora hay un montón de chicas talentosas que han empezado a salir a cantar, a tocar y lo hacen muy bien, de verdad. Y muestra de eso es que nosotras ya somos una marca registrada y tenemos un montón de chicas que nos conocen a nosotras desde cuando tocábamos y ahora, bueno, están junto a nosotras, aún son chiquitas, ¿no? Pero están aprendiendo, están demostrando todo lo que están estudiando, pues están en el conservatorio. Pero creo que de lo mejor de todos estos años de tu carrera junto a todas las hijas del sol es lo que decías, ¿no? Encontrar una juventud que sigue sus pasos, porque al final quizás antes no se veía a las mujeres pues con instrumento. Claro. Ustedes marcaron ese inicio y hoy día vemos a grandes chicas, no solamente como ejecutantes de voz, sino como música, ¿no? Claro, claro, en realidad, sin darnos cuenta, fue así, porque mucha gente se acuerda, ¿no? del grupo Daya, y es bonito ahorita saber que hay chicas que nos ven y dicen, oye, yo te veía en la televisión hace mucho tiempo cuando era chiquita, ¿no? Bacán, le digo, chévere. Entonces si quieren de repente integrar el grupo, de repente vienen a un ensayo y van viendo un poco el trabajo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Para este 13, ¿qué nos ofrece las hijas del sol? Mira, aquí en el complejo Eduardo, estamos nosotros con un repertorio renovado, van a poder bailar con las hijas del sol desde huayno, saya, cumbia, morenadas, en fin, es un repertorio muy variado, la música es bailable. Porque ya los chicos van a poner también su onda romántica. Nosotros vamos a poner el ritmo, la gente va a bailar con nosotras. Como se dice, ¿no? Ustedes van a hacer esa cerecita en este evento romántico. La cereza del pastel, pastel que me voy a comer el Día de la Madre, porque es mi día también. Ah, mira, claro. Qué bonito. ¿Cuántos bebés tienes? ¿Uno o Yo dos? tengo solo un bebé de 13 años. Ah, ya está jovencito también. Sí, ya está grande ya. Y las chicas del grupo también, la mitad ya son mamás, también tienen niños y vamos a celebrar pues aquí en el Dionis. Ñañita, novedades musicales, ¿cómo vamos con la música, los discos? Disco ahorita no. ¿Ya? Estamos preparándonos, ahorita viajamos, nos vamos de viaje a Juliaca, estamos volviendo a tocar al concierto, volvemos a viajar a Juliaca, estamos en eso. Ir a Arequipa también queríamos. Sí, viajar, esa es la idea ahorita, viajar. Mira, lastimosamente cuando nosotros nos vamos de viaje no podemos disfrutar mucho del lugar. Sí, entonces, por ahí cantar y chao, ¿no? Queremos darnos un tiempo, vamos a tratar de hacerlo en eso. De repente un videito clip por allá, ¿no? Sí, de sí. Uno de los éxitos que pero tiene. es que de verdad es que nosotros somos un grupo grande, bastante. Somos 9 chicas, 2 staff, el manager, un sonidista, y es bien complicado. 17 personas. Sí, es un poco complicado movilizarnos, pero bueno, esa es una buena idea, ¿no? Y es hora también de sacar un video, porque tenemos videos en vivo, en el Parque de la Exposición, en un video que hizo de recopilaciones de varias presentaciones que tuvimos en diferentes lugares del Perú. Hay esos videos, pero de repente así un videoclip, como quien dice, de verdad. Podrían aprovechar, Juliaca, de hacerse un videoclip de uno de los grandes. Mira, podríamos aprovechar de buscar de repente a través de tu programa al artista principal, al varón que haga de la pareja de una de las integrantes del grupo y podemos crear una historia. ¿No? Una historia, pero ¿para qué más? Acá está Eduardo, aquí estoy. Podríamos hacer, no sé, de repente lo hacemos, ¿no? En Juliaca sí hay personas que pueden hacer esa chambita, de hecho, pero ese gustazo también. Claro, paso, ¿no? Pero este viaje va a ser un poco corto, vamos y venimos, al toque nomás. Entonces, bueno, pero es una buena idea. Pero lo que sí va a ser largo va a ser el show del 13, domingo 13, aquí en el complejo Dionis. Sí. Tenemos allá hasta el escenario, ya está. ¿Ya? Un lugar muy bonito. ¿Sí? Un lugar muy bonito, acogedor. Bueno, y ya está hecha la invitación. Toda la gente tiene que estar con nosotras, las hijas del sol, aquí en el Dionis, el domingo 13 de mayo, acompañándonos celebrando el Día de la Madre. Y bueno, los esperamos, solamente esperamos que vengan a disfrutar de buena música. Marilu, muchísimas gracias. Nos vamos con música de nuestras hijas del sol que nos presentan este bonito tema. Adelante, señor director.